Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que está, caliente. Hoy vamos a hablar de un drama que involucra a una de las parejas más queridas de Turquía y que, créanme, nadie vio venir. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de ellos? Senkalkapm, amor en la pantalla y fuera de ella. Parecía un cuento de hadas, ¿verdad? Pues agárrense porque la historia ha dado un giro inesperado y la cosa se ha puesto, digamos, legalmente complicada. Así es, mis chismosos favoritos. Hoy desenterraremos la noticia bomba de la supuesta demanda contra Hande Erçel relacionada, sí, lo adivinaron, con su romance con Kerem Bürsin. Pero no se alarmen, no saquen conclusiones precipitadas, porque vamos a desmenuzar todo, desde los rumores hasta las supuestas pruebas, pasando por lo que dicen los abogados y, lo más importante, qué implicaciones podría tener todo esto para el futuro de Hande. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero recordarles que este canal vive de su apoyo. Si les gusta el chismecito jugoso, las exclusivas y el análisis profundo de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Son lo más. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque este chisme está para no perdérselo. Agárrense fuerte porque vamos a desenmascarar esta supuesta demanda a Hande Erçel por su romance con Kerem Bürsin. Todo este revuelo comenzó con un rumor como casi todo en el mundo del espectáculo, pero este rumor tenía un ingrediente extra, venía acompañado de documentos filtrados, supuestamente de un bufete de abogados en Turquía. Estos documentos, que comenzaron a circular por redes sociales y luego fueron recogidos por varios medios de comunicación, indicaban que una persona anónima, identificada solo como AK, había presentado una demanda contra Hande Erçel. La razón. Según estos documentos, AK alega que el romance público entre Hande y Kerem, durante la emisión de Senkalkapm, fue una estrategia de marketing orquestada por la producción para aumentar la popularidad de la serie y beneficiar económicamente a los actores. Pero aquí viene lo jugoso. AK afirma que esta estrategia le causó daños emocionales y económicos. ¿Cómo? Bueno, según la demanda, AK era un fan acérrimo de la serie y del romance de Hande y Kerem. Invirtió tiempo y dinero en apoyar la serie comprando merchandising, asistiendo a eventos y, en general, contribuyendo al hype mediático de la pareja. Sin embargo, cuando Hande y Kerem terminaron su relación, AK se sintió engañado y manipulado, sintiendo que su inversión emocional y económica había sido en vano. Argumenta que la supuesta falsedad del romance le causó angustia emocional, pérdida de tiempo y dinero, y por lo tanto, busca una compensación económica por los daños sufridos. Sí, lo sé. Suena descabellado, ¿verdad? Pero en el mundo del espectáculo, como sabemos, nada es imposible. Lo primero que hay que aclarar es que la veracidad de estos documentos es aún objeto de debate. Ni Hande Erçel, ni Kerem Bürsin, ni sus representantes han emitido una declaración oficial al respecto. Los bufetes de abogados mencionados en los documentos filtrados tampoco han confirmado ni negado la existencia de la demanda. Esto, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Algunos creen que los documentos son auténticos y que Hande Erçel realmente enfrenta una demanda por este insólito motivo. Otros piensan que se trata de una elaborada campaña de difamación para dañar la imagen de la actriz. Y por supuesto, están los que creen que todo es una cortina de humo para desviar la atención de algún otro escándalo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Pero, asumiendo por un momento que la demanda es real, ¿qué posibilidades tiene de prosperar? Aquí es donde entran en juego los expertos legales. Hemos consultado con varios abogados especializados en derecho del entretenimiento y propiedad intelectual, y la opinión general es que la demanda tiene muy pocas posibilidades de éxito. La razón principal es que en la mayoría de las jurisdicciones, es muy difícil probar que un romance público es falso y que su único propósito es beneficiar económicamente a las partes involucradas. Se necesitarían pruebas irrefutables de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, junto con la producción de Senkalkapm, conspiraron para fingir un romance con el único objetivo de manipular a los fans y aumentar las ganancias de la serie. Estas pruebas, obviamente, serían muy difíciles de obtener, a menos que alguien involucrado en la supuesta conspiración decidiera testificar en contra de Hande y Kerem. Además, la demanda plantea una cuestión ética muy delicada: ¿hasta qué punto los actores y las producciones son responsables de las expectativas y emociones de sus fans? ¿Pueden ser demandados por el simple hecho de que su romance público termina y decepciona a sus seguidores? La respuesta en la mayoría de los casos es no. Los actores y las producciones tienen derecho a proteger su privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas personales y profesionales, sin tener que rendir cuentas a sus fans.
Sin embargo, incluso si la demanda tiene pocas posibilidades de éxito, podría causar un daño considerable a la imagen pública de Anderzel. El simple hecho de que se le acuse de fingir un romance para obtener beneficios económicos podría erosionar la confianza de sus fans y perjudicar su reputación como actriz. Por lo tanto, es probable que Ande y sus representantes estén tomando muy en serio esta situación y estén preparando una estrategia de defensa legal y mediática para proteger su imagen. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo el contexto de este supuesto romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes recordarán, Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm en 2020. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi de inmediato, y los fans de la serie estaban extasiados con la idea de que sus personajes favoritos, Eda y Serkan, estuvieran enamorados en la vida real. Hande y Kerem al principio negaron los rumores, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a mostrarse más cariñosos en público, compartiendo fotos y mensajes románticos en sus redes sociales. Finalmente, en abril de 2021, confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas. La noticia de su romance fue recibida con entusiasmo por los fans de Senkalkapm, quienes veían en Hande y Kerem la encarnación del amor verdadero. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, apareciendo en portadas de revistas, concediendo entrevistas conjuntas y acumulando millones de seguidores en sus redes sociales. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de una posible ruptura entre Hande y Kerem. Los rumores se intensificaron cuando la pareja dejó de aparecer junta en público y dejó de interactuar en sus redes sociales. Finalmente, en marzo de 2022, se confirmó la ruptura. La noticia de la separación de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus fans, muchos de los cuales se sintieron decepcionados y desconsolados. Algunos incluso culparon a Hande por la ruptura, acusándola de haber utilizado a Kerem para impulsar su carrera. Es en este contexto, con la herida aún abierta para muchos fans, que surge la supuesta demanda de AK contra Hande Erçel. La demanda, como hemos dicho, alega que el romance de Hande y Kerem fue una farsa y que su único propósito era beneficiar económicamente a la producción de Senkalkapm. Pero, ¿qué tan probable es que el romance de Hande y Kerem haya sido una farsa? Es difícil saberlo con certeza. Nadie excepto Hande y Kerem conoce la verdad sobre su relación. Sin embargo, hay algunos factores que sugieren que su romance podría haber sido más genuino de lo que algunos creen. En primer lugar, la química entre Hande y Kerem era evidente. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo indicaba que había algo real entre ellos. En segundo lugar, Hande y Kerem invirtieron mucho tiempo y esfuerzo en su relación. Viajaron juntos, compartieron momentos íntimos con sus familias y amigos, y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Esto sugiere que su relación era algo más que una simple estrategia de marketing. En tercer lugar, Hande y Kerem se mostraron muy vulnerables en público. Hablaron abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus sueños. Esto sugiere que su relación era auténtica y que estaban dispuestos a compartir su vida con el mundo. Por supuesto, también hay factores que sugieren que su romance podría haber sido, al menos en parte, una estrategia de marketing. La producción de Senkalkapm, sin duda, se benefició del romance de Hande y Kerem. La serie se volvió más popular, las ventas de merchandising aumentaron y la pareja se convirtió en un reclamo publicitario muy valioso. Además, Hande y Kerem son actores profesionales. Saben cómo actuar y cómo proyectar una imagen pública. Es posible que hayan exagerado su romance para complacer a sus fans y para beneficiar a la producción de Senkalkapm. En última instancia, la verdad sobre el romance de Hande y Kerem solo la conocen ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Pero independientemente de si su romance fue real o no, la supuesta demanda contra Hande Erçel plantea una cuestión importante: ¿hasta qué punto los actores y las producciones son responsables de las expectativas y emociones de sus fans? ¿Pueden ser demandados por el simple hecho de que su romance público termina y decepciona a sus seguidores? Como hemos dicho, la respuesta, en la mayoría de los casos, es no. Los actores y las producciones tienen derecho a proteger su privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas personales y profesionales, sin tener que rendir cuentas a sus fans. Sin embargo, también es cierto que los actores y las producciones tienen una responsabilidad ética con sus fans. Deben ser conscientes del impacto que tienen en sus vidas y deben tratar de no manipularlos ni engañarlos. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es posible que hayan cometido errores. Es posible que hayan exagerado su romance para complacer a sus fans y para beneficiar a la producción de Senkalkapm.
pero no creo que hayan actuado con mala intención. Creo que simplemente se dejaron llevar por el hype mediático y que no supieron cómo manejar la situación. En cualquier caso, la supuesta demanda contra Undercell es un recordatorio de que los actores y las producciones deben ser conscientes del impacto que tienen en sus fans y que deben actuar con responsabilidad. Ahora hablando un poco de Ande después de toda esta situación, la verdad es que la hemos visto enfocada en sus proyectos. Su talento es innegable y sigue cosechando éxitos. Creo que esta situación, aunque desagradable, no la detendrá. Es una mujer fuerte y talentosa. Y Kerem, por su parte, también sigue adelante con su carrera. Ambos han demostrado ser profesionales y creo que esta situación, al final, no definirá sus carreras. En fin, ¿qué les parece toda esta historia? ¿Creen que la demanda tiene algún fundamento? ¿Creen que Ande y Kerem actuaron mal al no aclarar desde el principio la naturaleza de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, nos hemos sumergido en la noticia bomba de la supuesta demanda contra Undercell relacionada con su romance con Kerem Bürsin. Exploramos los orígenes del rumor, los detalles de la demanda, las opiniones de expertos legales sobre su viabilidad y las posibles consecuencias para la imagen pública de Ande. También analizamos el contexto del romance entre Ande y Kerem y la responsabilidad ética de los actores y las producciones hacia sus fans. Es un tema complejo con muchas aristas, y aunque la veracidad de la demanda aún está en duda, nos invita a reflexionar sobre los límites entre la vida personal y la profesional de las celebridades y sobre las expectativas que depositamos en ellas. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden que este canal vive de su apoyo, así que si les gustó el vídeo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que la demanda tiene algún fundamento? ¿Creen que Undercell debería responder públicamente a las acusaciones? ¿Creen que Kerem Bürsin debería involucrarse en la defensa de Ande? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y ahora sí, para finalizar, los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde comparto más chismes, noticias y actualizaciones sobre el mundo del espectáculo. Y no olviden darle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.